Este no va a ser un video de preguntas y respuestas normal, porque sí es cierto que en el grupo de Fabs Millonarios y aquí en la comunidad de YouTube les pregunté qué dudas tenían sobre el despertar cuántico, pero sus preguntas fueron tan buenísimas que justamente me quiero seguir indagando en ellas en los próximos videos y que no todos sean videos preguntas y respuestas, sino videos como usualmente lo hacemos aquí en mi canal. Entonces, este video en específico va a contestar sus cuestiones sobre el despertar espiritual versus el cuántico. We don't go the same places that we used to. We don't vibe the same. We don't vibe the same. Bienvenido, yo soy Alejandra López, mucho gusto si no me conoces. Yo creo que vamos a comenzar hablando para empezar, ¿qué es un despertar? Y como ya tengo un video entero respondiendo preguntas sobre el despertar, espiritual más específico, cómo se siente y demás, les voy a dejar ese video en la cajita de descripción, es este. Ahí nos indagamos, les cuento un poquito de mi experiencia y claro que tengo algunos otros en donde literal documenté cuando yo estaba despertando en esos momentos y yo todavía no me daba cuenta que estaba despertando. Todos esos videos van a estar en la cajita de descripción y creo que no hay una definición o significado específico para un despertar, pero lo que podemos entender con un despertar es en nosotros expandir nuestra conciencia, o sea, es un individuo haciéndose consciente de, por ejemplo, el mundo espiritual, de algo que antes no veía o no notaba, a pesar de que siempre ha estado ahí. Por lo tanto, ahora que es consciente, su vida empieza a cambiar. Y entonces empezamos a tomar decisiones diferentes, a ver la vida diferente y pasamos por muchísimas emociones porque imagínense que es como una revelación. Es una interrupción total a tu vida en donde te das cuenta de cómo has venido ocurriendo y de cómo has estado actuando y quién has estado siendo y por eso todo se transforma. Les voy a contestar de entrada la pregunta principal. ¿Cuál es la diferencia entre un despertar espiritual y uno cuántico? Y como bien lo dije, te haces consciente del mundo espiritual en un despertar espiritual. Por lo tanto, en un despertar cuántico, te haces consciente de la cuántica en la vida. Esto nos lleva, por supuesto, a la pregunta recurrente que tuvieron sobre qué es la cuántica para empezar. Muchos de ustedes preguntaron que si la cuántica tenía que ver con metafísica o con física cuántica. La respuesta es 100% sí. Lo que estoy a punto de decir no es la verdad absoluta. Este canal es yo documentando mi vida, lo que aprendo. Sí, me estoy certificando como coach, pero no importa. Soy yo documentando mis experiencias y cómo veo la vida y lo que me está funcionando y lo que puedo aportar a otros para que también les funcione. Lo que yo digo no es lo único que existe, la verdad absoluta, no es como tiene que ser. No, todo lo que digo es una idea. Pero ok, entonces, ¿qué es la física cuántica a diferencia de la física clásica? La física cuántica estudia los átomos, las moléculas, los electrones, las partículas, la materia. Entonces todo esto es como a escala microscópica, por así decirlo, ¿no? Y si ya nos vamos al espectro más amplio, ya de ahí pues también entramos a los colores, la radiación, etcétera, etcétera. Y esto, la física cuántica no solamente lo van a escuchar como, física cuántica. Física cuántica. También lo van a escuchar como mecánica cuántica. En inglés se le llama quantum mechanics. Se podría decir que es lo mismo. Ahora, quienes de ustedes, Fabs, que estén estudiando mecánica cuántica o física cuántica, nos podrían también dejar en la cajita de comentarios un poco sobre lo que ustedes están estudiando y aprendiendo. Y si nos quieren contar alguna definición o significado que ustedes tengan, adelante. Está súper abierta la cajita de comentarios. En mi caso personal, cuando hablo de cuántica, me estoy refiriendo a cómo nosotros, como seres humanos, podemos aplicar la cuántica en nuestra vida. Porque el mundo es cuántico, queramos o no. O sea, absolutamente toda la tecnología, nosotros estamos conformados cuánticamente. Y les puedo dar un ejemplo pequeño. O sea, muy bien sabemos y hemos escuchado demasiado sobre el salto cuántico. Eso es un Ale, ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar? Gracias. Es un término de la física cuántica que se está refiriendo a cuando un electrón salta de una órbita a otra en el átomo sin haber pasado por un paso 1, paso 2, paso 3. Simplemente está en una órbita y al segundo siguiente aparece en otra órbita.
No está 100% comprobado que sea exactamente el mismo electrón y justo ahí es donde nosotros lo podemos llevar a nuestra vida. Nosotros estamos conformados por estos átomos y partículas y demás, y entonces lo llevamos a nuestra vida como que, hey, podemos generarnos saltos cuánticos. De un momento a otro, sin un proceso y sin paso 1, paso 2, podemos girar y convertirnos en algo totalmente diferente de donde estábamos. O sea, de punto A a punto B, así. Tal vez aquí te estás preguntando, ¿pero cómo? Justo ahí es donde podemos armar videos, entrenamientos, clases, etcétera, como para indagarnos cada vez más en hacernos másters, expertos en crear nuestros propios saltos cuánticos. Podemos indagarnos en saltos cuánticos en un video próximo, definitivo, para concentrarnos aquí en los despertares. Entonces, física cuántica y cuántica está más por la rama de la ciencia, de la física, etc. Si hablamos ahora de metafísica, ya sé que tiene la palabra física, pero en realidad la metafísica es una rama de la filosofía. Y la metafísica estudia la naturaleza, los principios fundamentales de la realidad, el diseño ser humano, o sea, se va por las leyes de nuestra sabiduría, etc. Claro que la metafísica y la física cuántica, de hecho hasta hay un término de metafísica cuántica, están súper alineados. Porque recordemos que nada está separado, o sea, todo es uno, todo se conecta y a fin de cuentas estamos filosofando en algo como más allá del ordinario, para ponerlo en esas palabras. O sea, por ejemplo, la física clásica y la ciencia se va más como por lo tangible, comprobable. Si no lo vemos, no existe, tiene que haber certeza. Y la física cuántica y la metafísica están más como en lo que los humanos no podemos comprender al 100%. Y es mucha filosofía, o sea, estamos en la pregunta, nos vamos como que al plano astral, a lo espiritual. Y entonces para mí, en efecto, todos esos términos son súper, súper espirituales. Pero esto es por lo que para mí es la espiritualidad. Entonces, para ti la espiritualidad va a tener un significado, la física cuántica puede tener otro, y de hecho, filósofos existenciales que están súper conectados con todos estos temas, justamente hablan sobre que somos los seres humanos unas máquinas de significado, y a todo le queremos poner significado, y por eso puede haber personas que no, eso que dijiste no es lo correcto. No tiene que ser lo correcto, es solamente un significado que le estamos dando y como una explicación para nosotros poder comunicarnos de lo maravilloso que es el mundo y de las leyes y de lo que conocemos y de lo que no conocemos. De hecho, una fab que se llama Vale preguntó ¿quién inventó el término cuántico y por qué ahora es más importante de lo que conocíamos? ¿De dónde provienen estos términos? De filósofos y físicos, de hecho, como Max Planck, Bohr, Martin Heidegger. Hay un montón de filósofos y personas que han venido estudiando la cuántica, evolucionando, cuestionándose y debatiendo, de hecho, a filósofos como René Descartes, que por ejemplo él está más como en la física clásica. Y algo que me preguntaron muchísimo fue por libros. ¿Qué libros nosotros podemos empezar a leer? Pues les cuento que hay unos libros perrísimos que se llama como el nombre del filósofo y después dice para principiantes. Entonces como Kierkegaard para principiantes, Heidegger para principiantes, Bohr para principiantes. Y o sea, esos libros para adentrarse está buenísimo porque te va explicando, o sea, qué decía Descartes y qué decía Edison y qué decía Albert Einstein y bla, bla, bla. Entonces así te puedes empapar un poco como de lo que ha venido pasando históricamente. Pero bueno, entonces se dice que Niels Bohr y Max Planck fueron como los creadores de la teoría cuántica. Pero pues de ahí vinieron un montón más de filósofos y empezaron a meter de su cuchara y es lo que conocemos ahora, ¿no? Como cuántica. ¿Por qué es más importante de lo que ya conocíamos? Yo diría que no lo es. Digo, al menos que tú, por ejemplo, le quieras dar el significado como que para ti es mucho más importante. Súper. Se me hizo muy buena esta pregunta porque también aquí sirve para yo aclarar que no es como que ahora que estamos hablando mucho de cuántica, todo lo demás vale caca. Para nada. Simplemente es otra perspectiva, otra forma de nosotros entender las leyes universales y espirituales, de nosotros como poder entendernos a nosotros como seres humanos y de captar un poquito, así un porcentajito del mundo en el que vivimos, de la realidad en la que vivimos, que en realidad no conocemos nada. Y cuando tenemos un despertar espiritual, de eso nos damos cuenta, ¿no? Como así, como que, ay, no manches, existía todo este mundo astral, espiritual, de auras y de chakras que yo no conocía y tenemos puntos energéticos, esto, que el otro, y pues te vuelas la mente, ¿no? Pero después te entras en la cuántica y como también es muy científico todo esto, te vas como hasta lo más profundo y las partículas más chiquitas, así acá los quarks, y tú, neta, no conocemos nada. Y a mí me pasa que con la cuántica estoy así de lo que pensamos que es, o sea, como pensamos que la vida es y así es y esto está súper comprobado y no hay forma de que sea de otra manera, en realidad la cuántica lo cuestiona y dice, ¿qué tal que no?
¿Qué tal que fulana cosa es lograble? ¿Qué tal que el mundo realmente no es así solamente y existen otras posibilidades? Una de las preguntas que recibí aquí de ustedes fue que si el campo cuántico tiene que ver con física cuántica y todo esto. Por supuesto, porque muy Doctor Strange de su parte, la cuántica pues se adentra en las diferentes posibilidades, dimensiones, universos, como lo queramos ver, el multiverso. Y por eso el término doble cuántico, que si quieres saber qué es el doble cuántico o el yo superior, yo ya tengo un video aquí en el canal en donde hablamos todo de eso, se los voy a dejar en la cajita de descripción. O sea, aquí en Soy Alejandra López y en nuestro podcast Conversaciones Millonarias ya teníamos tiempo hablando de cuántica, porque para nosotros está súper conectado con lo espiritual, o sea, la cuántica para nosotros es espiritual, que a la vez absolutamente todo es espiritual, es como... De ahí venimos. Vivimos en un mundo cuántico y espiritual, queramos o no. Y terrenal también, es una combinación perfecta. Entonces, la pregunta principal, y Kadri dice, ¿qué diferencia hay entre el despertar cuántico y el despertar espiritual? Se podría decir que todo y que nada a la vez, porque cada quien, como todo, lo vive de su propia manera y es dependiendo la información que tú estés consumiendo. Hacia qué lado te estás haciendo consciente. Yo sé que yo aquí estoy poniendo como que cuántico versus espiritual, pero en realidad está unido. Rosario dice, ay, me encantan faves. Chequen lo que dice Rosario. La cuántica, si entiendo bien, es como un portal accesible que teje hilos a todas las posibilidades. Eso significaría que a través de la cuántica podríamos accesar también a conocer otras realidades fuera de la que ya conocíamos como posibles o terrestres, siendo en esencia expansiva. Dirías, por lo tanto, que nos permite entrar a otras dimensiones metafísicas, incluso aún más lejanas, a una realidad superior de tipo con mundos en otros planetas, seres que utilizan la cuántica y etc. Exacto, no tengo nada más que decir. Sí a todo. Ale, dice Nidia, el despertar cuántico tiene que ver con el espacio, tiempo y la realidad que creamos con los pensamientos y emociones. Así es. Sí, súper sí. Me encantan sus preguntas porque a la vez siento que a veces se contestan a ustedes mismos, como Cristina que dice, mi pregunta es cómo el despertar cuántico ayuda al despertar espiritual. O sea, si son individuales o los dos van de la mano y uno lleva al otro o cómo. Anne pregunta, ¿es algo que nosotros podemos controlar? O sea, los despertares, ¿o está fuera de nuestras manos? Y luego dice, ¿o es un poco de los dos? Es un poco de los dos. Como ya saben, nuestra frase que casi ya estoy diciendo en todos los videos, la vida es un baile entre hacer que las cosas pasen y dejar que las cosas pasen, súper sí. Porque, por ejemplo, en el momento en el que tú decides abrir un libro y empezar a leer y que ahí es donde empieza tu despertar, es como hubo una parte en ti en que pues tú estás tomando acción que es... Leíste el libro, tomaste la decisión y te pusiste disciplinado a hacerlo, y la otra parte en la que está totalmente fuera de tu control y empezó a suceder algo en ti y en tu vida. Y entonces sí, diría que es un poco los dos. Mis dos despertares, yo no tenía idea que iban a estar sucediendo, pero con mi despertar cuántico yo ya estaba consciente, así como que no manches, estoy teniendo un despertar, esto me está revolucionando. Y la forma en la que yo me doy cuenta que esa también es una de sus preguntas recurrentes de cómo podemos saber que estamos en un despertar o algo así, yo me di cuenta por cómo no sé si usar la palabra creencias, pero la forma en la que yo estaba viendo la vida se estaba transformando por completo. Entonces eso provoca que mi realidad también se empiece a transformar por completo. Ahí es donde yo dije, estoy teniendo un despertar, está viendo un shift, un giro completo de cómo yo veo todo, de cómo actúo, de quién soy. Despertar cuántico. Esta es muy buena pregunta, dice Diana. Estoy en un camino de mejorar y voy muy lento, paso a paso. Entonces mi pregunta es, ¿requiere un nivel de conciencia mejor desarrollado para iniciar una transacción cuántica? No. Y esto es mucho de lo que aprendemos en cuántica, de hecho, que es no se requiere un paso a paso. Pero sí, por supuesto, una súper apertura, indagarte muchísimo, pero justamente esto es algo que lo clásico nos ha hecho creer, que todo tiene que ser paso a paso. Y claro, no significa que nada tenga que ser paso a paso y todo tenga que ser así, un salto cuántico. No, puede ser de ambas. Yo creo que esto va muy conectado con nuestra intuición y con lo que se supone también que venimos a vivir, pero no necesariamente tiene que ser paso a paso. Puede ser así. Y depende también en los libros que te indagues y qué tanto tú también estés pidiendo como que esa receptividad. Volvemos a lo mismo. Balance entre hacer que las cosas pasen y dejar que las cosas pasen, porque a la vez pues hay que fluir. Estrella dice, ¿cómo se usa la cuántica en la vida diaria? Tipo como la ley de la atracción y la manifestación siempre está siendo como usada. O más bien diría,
siempre está funcionando, ¿no? O sea, siempre estamos manifestando, sea algo consciente, inconsciente. Es lo mismo para la cuántica en el sentido de que vivimos en un mundo cuántico, entonces siempre está sucediendo, pero hacernos conscientes de, por ejemplo, la ley de la atracción, la cuántica en nuestras vidas, wow. Eso es justo lo que vamos a estar viendo en este canal, o sea, cómo nosotros poder aplicar ciertas cosas que aprendemos en nuestra vida, porque todo se trata de, a fin de cuentas, de la transformación humana, ¿no? Al menos les cuento que personalmente yo es la razón por la que estoy aquí haciendo estos videos. Pero entonces por lo mismo, sí estoy planeando algo virtual y también algo presencial de parte de nosotros para ustedes, Fabs. Sí estamos planeando. La respuesta es sí. Queremos llevar justamente la cuántica y lo espiritual a todos ustedes. No queremos que nomás se quede aquí, ¿no? Y me refiero aquí en Tijuana. Entonces sí, síganme porfa, en Instagram es donde usualmente hago los anuncios y nuestro grupo de Fabs Millonarios va a estar en la cajita de descripción para que se enteren cuándo va a ser nuestro primer entrenamiento virtual, porque eso ya se está armando. Con este tema vinieron muchísimas preguntas sobre cómo se diferencia lo cuántico con la ley de la atracción, con la ley de la asunción, y todo eso lo vamos a estar viendo en los siguientes videos. Así que, Fab, prende tu campanita de notificaciones. Si te quedaste con un montón de dudas, eres bienvenido a ponerlas en la cajita de comentarios también, porque no quiero parar. No pienso detenerme para hablar de estos temas, y justamente sobre lo que ustedes están pensando me sirve un montón para yo partir de ahí sobre lo que estoy hablando y no estar hablando cosas que después todos se quedan así como que no entendí ni madres, muchacha, ¿qué? Regresa, habla un poco más lento, what the fuck. Entonces su feedback es muy bien recibido aquí. Les cuento que no solamente estoy subiendo un video a la semana, sino 2, y los otros videos que hago entre semana son también como pedazos. ¿Por qué utilicé esa palabra? Pedazos. No, más bien como píldoras de espiritualidad, de sabiduría, de como lo quieran ver. Para indagarse muchísimo más, los invito a escuchar nuestro podcast, Conversaciones Millonarias. Y oh my god, se me va a acabar la batería. Vayan a pedoscomunidad.com. Tenemos un en vivo más este mes de octubre. Tuvimos 3, pero el que sigue es el 30 de octubre. Es un en vivo en disfraces y vamos a tener más en vivos en noviembre, en diciembre. Siempre tenemos en vivos. Y si quieren conocer más sobre nuestra vida personal, qué hago en un día a día, vayan a pedoscomunidad.com. Ahí subimos blog, subimos un montón de cosas. Y justamente mi despertar cuántico fue documentado en pegasuscomunidad.com. Los amo, Fabs, les mando un abrazo gigante y les deseo muchísimo éxito en todo lo que hagan.